a don Daniel Alchagüeñe, director ejecutivo de la ONG Martin Luther King, quien ha solicitado analizar, ¿no es cierto?, la viabilidad de reanudar la entrega de inmuebles a título gratuito por parte del Servio a las entidades religiosas. Tiene la palabra don Daniel sobre este punto. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a usted, a los integrantes de la mesa también. Como bien lo señalaba, presidente, soy director ejecutivo de la ONG Martin Luther King, una entidad que trabaja fundamentalmente con todas las entidades religiosas no católicas en el país. Y queremos presentarle una situación que se ha venido dando desde hace bastante tiempo y que tiene que ver con aquellos terrenos o propiedades que pertenecen a los servios regionales y que hoy día están en manos de las entidades religiosas diversas. Tenemos en el país alrededor de 200 entidades que tienen como datos desde Arica, Parinacota hasta la región de Magallanes. Entonces, el año 2014 presenté una propuesta a la señora ministra Paulina Zabal del MIMBU con el fin de considerar la factibilidad de hacer un traspaso gratuito o bien un comodato 99 años, a fin de que se pudiesen solucionar todas aquellas complicaciones que tienen las entidades durante la administración de sus templos, fundamentalmente con los municipios por el tema de las obras, las construcciones, los anexos que se realizan, y al no contar con el título de propiedad, ¿no es cierto?, estas entidades se generan muchos problemas. Hoy día tenemos esa misma cantidad que está de manera irregular en sus comodatos porque no han sido actualizados. Y esta propuesta solicitaba ver la factibilidad efectivamente que se pudiese traspasar. La ministra solicitó a la Contraloría General de la República un informe solicitando un pronunciamiento respecto de esta solicitud. Informe que fue evacuado, presidente, en el mes de febrero del año 2015, de manera favorable, donde se establecen en términos generales que sí, efectivamente, todas aquellas entidades de derecho público que están bajo la ley 19.638, ley de culto, son susceptibles de recibir esta transferencia gratuita. Se le presentó a la ministra la situación, dado que normalmente todas las entidades buscan hacer mejoras en los inmuebles y siempre se han topado con el tema de que los municipios no les dan las autorizaciones. Por esa razón y por no tener la propiedad a título de ellos es que se generan este tipo de irregularidades permanentemente. Hoy día tenemos una situación, lo mismo que en el Ministerio de Bienes Nacionales, donde tenemos una cantidad inferior que bordea las 80 entidades religiosas en el territorio nacional y tenemos la misma complicación. Entonces, esta solicitud, presidente, lo que busca es que efectivamente se pueda materializar y culminar este proceso que se inició el año 2015 con un ordinario dirigido a todos los servicios regionales por parte del Ministerio, solicitando, ¿no es cierto?, se puedan comenzar las gestiones para la transferencia gratuita. Situación que se generó durante el año 2015, 2016 y 2017 sin ningún problema. Se lograron traspasar algunas propiedades, aquellas que estaban en orden fundamentalmente en los servicios regionales, y nos quedó un segmento, presidente, cercano al 80% que no fueron transferidos. Muchos quedaron con la notificación por parte del Departamento Judicial de los respectivos servicios, listos para la firma, y quedamos detenidos en eso. Entonces tenemos ese problema. No sabemos fehacientemente cuál fue la motivación para el término de este proceso del año 2017, que culminó. Y desde esa fecha lo hemos intentado retomar, presidente, con las distintas administraciones. Hoy día lo estamos haciendo con esta y queremos ver por su intermedio, presidente, se pueda ver la factibilidad de retomar y culminar con este trabajo. Señalar que las entidades que tienen estos comodatos bordean los 200, 300, 400, 500, a lo más 1000 metros cuadrados. No es una superficie que uno pudiera decir esto es o podría ser utilizado en otra área. No ha sido así, ¿no? Pero nos preocupa, presidente, precisamente una situación que se genera particularmente en su región, donde el servio notifica a uno de sus pastores que está en proceso la restitución del inmueble. Puerto Montt, sí, tengo los antecedentes acá. Entonces, eso nos preocupa porque si estamos viendo eso, nos llama la atención. Y lo otro, finalmente, presidente, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados también ofició al Ministerio
en octubre del 22, solicitándole fehacientemente un pronunciamiento respecto a la solicitud de poder culminar este proceso. Y viene una respuesta que no nos deja claro, no a nosotros ni tampoco a los serbios regionales, dado que es muy ambigua la respuesta. Por lo mismo, por su intermedio, presidente, solicitarle al Ministerio de Vivienda pueda tener un pronunciamiento más claro al respecto. Yo quisiera que preliminarmente, porque el senador Piu tiene que irse a Constitución, tomáramos el acuerdo de, como comisión, yo creo que de manera unánime, de poder apoyar esta petición, porque además son sitios, como lo dice don Daniel, en donde ya hay una construcción de una iglesia que está operando años, y todos sabemos la contribución que tiene el mundo evangélico a nuestra sociedad, desde el punto de vista de, incluso de la, ¿cómo podríamos denominarlo? O sea, la recuperación de muchas personas que están en el alcohol, en la droga, juega un rol preponderante. Entonces yo diría que sería súper importante que el ministerio, no sé, después le damos la palabra a la señora Janet que nos puede decir al respecto, pero sería súper importante que no estamos hablando de sitios nuevos que se están pidiendo. Estamos hablando de sitios que por años han sido utilizados por la iglesia y no lo han podido regularizar cuando ya venían en un proceso y eso se estancó, como dice él, en el 2017. Podríamos solicitar el oficio, después doy la palabra para que opinemos sobre el tema, pero solicitemos oficio. Muchas gracias, senador. Vamos a solicitarlo entonces como comisión directamente, en el sentido de solicitar al ministerio que pueda agilizar una respuesta que vaya en la línea, obviamente, ojalá en lo posible, de poder estudiar este tipo de situaciones y dar una respuesta, ojalá favorable, ¿no es cierto?, a leyes. ¿Tienen más o menos catastrado cuántos casos hay en el país? Sí, presidente. Por parte de los serbios tenemos alrededor de 200, desde Arica para Parinacota hasta la región de Magallanes. Y por parte del Ministerio de Bienes Nacionales son alrededor de 80. ¿Ya? Sí, la gran mayoría, en el caso de los serbios, fueron declarados sitios prescindibles. Por lo tanto, entendemos que bajo esa lógica, como usted bien lo señalaba, tenemos construcciones sólidas, inversiones que superan los 60 a 70 millones a veces. ¿Tienen un listado por región, por Sí, casualidad? sí. ¿Lo pueden hacer llegar a la comisión, por favor? Sí, claro. Sería Sí, súper sí, importante por para supuesto. que podamos colaborar Sí. más directamente. Y como dato, como usted bien lo señala también, el comodato más antiguo tiene poco más de 50 años. Y ha sido un trabajo tremendo. En su región tenemos alrededor de 10 casos. ¿Ya? La mayor concentración la tiene en la región del Biobío, ¿ya? Con 65. Por lo tanto, es indispensable que tengamos claro y que los serbios no empiecen a actuar de la forma como lo están haciendo, porque nos llama la atención. O sea, primero tiene que haber una homogeneidad, o tienen que homogeneizar un criterio para que no empiece a ocurrir lo de Puerto Montt que usted señala, que eso ocurrió con el señor... ¿Cuándo ocurrió lo de Puerto Montt? Hace 2 semanas. Ya. Háganos llegar, por favor, también esos antecedentes. ¿Le dejo abierta la palabra sobre este punto? Presidente, está bien, me parece, en la medida que hayan construcciones ya levantadas, ¿verdad?, que no hayan peticiones nuevas, porque cuando uno era alcalde siempre recibía peticiones de agrupaciones que, así como aparecían, de repente también desaparecían muchas de estas entidades, o a veces se entregaban algún retazo de terreno que era utilizable y no se construía, y que había después nuevamente el municipio que restituir. Por eso, en esas condiciones me parece bien que sacamos la petición y que tengamos la información de eso. Ni un problema, presidente, de mi parte. Senador. Sí, en términos generales, obviamente una disposición genérica, digamos, favorable. Sin embargo, quiero también dejar establecido que no pudiera... o sea, teniendo como, por así decirlo, la intención de poder abordar la temática más empaquetadamente, pero sin perjuicio de que hubiera algún caso que por razones absolutamente fundadas pudiera dar a la explicación del por qué no se pudiera mantener, digamos, el comodato. Digo, por situaciones muy, muy específicas, de repente puede... Un sitio nuestro hay una calle proyectada. Por eso, puede ser porque está afecto a algo, de alguna situación de desarrollo urbanístico, etcétera, y eso inclusive pudiera generar, digamos, la solicitud en otro terreno o en otro inmueble. O sea, me refiero tratando también de velar porque
se pueda colaborar, digamos, con la intención de las organizaciones religiosas no católicas, pero al mismo tiempo también de que se pudiera evaluar si es que alguno de esas inmuebles, a lo mejor estoy diciendo algo que no cae en el caso de ninguna de las 200 ni de ninguna de las 80, pero pudiera verse, o sea, solo teniendo esa salvedad, digo, Sí, nada más tiene que razón, aquello. tiene toda la razón la senadora, porque hay que ver si el suelo donde están asentadas esas construcciones es compatible, obviamente, con la posibilidad de que la dirección de obra respectiva pueda autorizar. Eso por un lado. Pero también no es menos cierto la parte de ustedes en el sentido de que no son solicitudes de suelos nuevos, sino que ya en algún momento el Servio mismo lo otorgó en un comodato sabiendo que ahí se iba a construir una iglesia. Entonces, igual, pero no hay que dejar pasar el punto, porque yo creo que aquí, como dice el senador, si hay un bien superior, en este caso, por ejemplo, la delimitación de una vía, bueno, ahí nadie está libre, ni un particular tampoco, de que le puedan expropiar. Pero vamos a hacer todo lo posible, obviamente, por ayudar, de contribuir, y esperamos que la señora Janet nos ayude en esto, porque creemos que es un punto relevante. Apoyar a la iglesia, apoyar a los bomberos en lo mismo. Los bomberos también tienen una situación bastante parecida. Claro, siempre va a ser relevante. Y ojalá, ¿no es cierto?, la señora Janet nos ayude con el ministro para que pueda él, de una u otra manera, destrabar esta situación y tener un criterio homogéneo que permita, de una u otra forma, liberar esta situación y permitir terminar los trámites jurídicos que quedaron estancados. ¿Tiene algo? Señora Janet, ¿quiere decir algo usted? Es efectivo en términos de que en su momento existió duda respecto de la posibilidad de hacer transferencias a las iglesias no católicas en uso de una facultad que tiene nuestro Servio derivada de cuando era la Corporación de la Vivienda, el decreto 508 que creó la corporación. Entonces ahí se establecía la posibilidad de entregar gratuitamente títulos transferir gratuitamente a entidades de derecho público. Y en su momento se hizo la consulta a la Contraloría el año 2015 y la Contraloría dijo expresamente que sí era factible que se utilizara esa facultad respecto de entidades de derecho público. En la ley de culto se le otorga el carácter de entidad de derecho público y se establece por el solo Ministerio de la Ley a aquellas entidades que cumplen con determinados requisitos que están establecidos en la ley de culto, y por lo tanto lo que nosotros hicimos en su momento, de acuerdo con lo que dice el dictamen de la Contraloría, dice en ese orden de consideraciones, este órgano Contralor estima que las transferencias gratuitas de inmuebles a la iglesia y entidades a que se refiere el último cuerpo legal mencionado, que es la ley de culto, en la medida de que gocen de personalidad jurídica de derecho público y que los bienes cedidos sean destinados a servicios comunitarios en los términos enunciados precedentemente. Cuestión de hecho que compete en cada caso verificar a la administración activa, y en ese entendido se entienden comprendidas en el supuesto desarrollado en el referido decreto 508 de 1966. Como ustedes saben, los servicios son continuadores de las corporaciones existentes a la fecha en que ellos fueron creados. Y nosotros esto lo tenemos regulado en un documento que se refiere a todo el manejo de los inmuebles, tanto en comodato, transferencias onerosas, gratuitas, etcétera. Y lo que tienen que hacer cada uno de nuestros servicios es verificar que se cumple caso a caso con las condiciones que están señaladas tanto en el dictamen de la Contraloría como en la referida resolución. Voy a averiguar específicamente los casos que, si nos hacen llegar el listado, podemos ver en qué situación se encuentran cada uno de los inmuebles, porque evidentemente es una cuestión de hecho que verifica cada uno de nuestros servicios. Tanto esperando, Daniel, que nos haga llegar acá a la comisión, y la comisión misma traslada esos antecedentes también a la señora Janet del Ministerio. Senadora. Sí, presidente, si me permite, es que
se me estaba o sea, una pregunta, digamos, que me asalta con respecto al caso, que a lo mejor puede ser un poquito, tiene que ver, pero puede estar un poquito más por el lado. Es que yo entiendo además que si la solicitud, o sea, primero, yo me imagino que el origen de la solicitud tiene que ver con poder tener ojalá la cesión gratuita y por lo tanto ser propietarios, digamos, del terreno del inmueble. Pero también pero otra motivación tiene que ver con que al tener un comodato con una cantidad de tiempo finita, digamos, limitada, la recepción final de obras a cualquier mejora se dificulta. Entonces, no sé si en ese sentido, presidente, es posible también explorar, digo, porque a propósito, pensando en otro tipo de entidades de bien público, digamos, que hacen y que prestan servicio, buscar alguna formulación que tal cual como cuando una persona compra una vivienda y esa calle está afecta a expropiación, a uno le entregan un certificado que uno lo compra bajo su responsabilidad que está afecto a expropiación, digamos. Claro, entonces lo digo, buscar alguna solicitud, o sea, explorar una situación que pudiera regular temporalmente la recepción final de obra en un comodato finito, siempre y cuando que después esto, y se pudiera revertir, si en 50 años más esa calle se expropia, por decir algo. No sé si me explico, creo que se podría buscar también alguna formulación intermedia, porque una cosa tiene que ver con la propiedad del inmueble y del terreno finalmente, y otra cosa también tiene que ver con la dificultad de acceder a generar mejoras cuando las instituciones tienen comodatos y esos comodatos tienen porque no necesariamente el Estado va a querer dar y ceder gratuitamente todos los comodatos. No sé si me explico. Entonces, Es que los criterios son dispares entre las organizaciones, o sea, perdón, entre los ministerios. Por ejemplo, bienes nacionales entrega un comodato de 5 años, una renovación de 5 años, y posterior a eso, si usted demuestra que en ese comodato usted hizo avances, progreso, se lo entrega definitivamente, porque yo creo que lo que buscan ustedes es no vivir perpetuamente en un comodato, porque eso de una u otra manera queda sujeto al gobierno de turno o a la autoridad de turno para que cambie el criterio. Entonces yo creo que el objetivo de lo que busca la Iglesia, recogiendo lo que plantea la senadora, por cierto, con mucho respeto, el objetivo que ustedes buscan es que aquí pueda culminar un proceso que ya lleva 10, 20, 30 años renovando comodato. Tiene usted razón, presidente. Justamente esa es una de las motivaciones. Ahora, quiero señalar que en base a las primeras conversaciones que tuvimos con la señora ministra, se establecieron ciertos parámetros, ¿no? Entre ellos que todas las entidades que postularan tuvieran sobre 5 años, tuvieran inversión y un trabajo con la comunidad. Quedaron fuera todas aquellas solicitudes porque no es el fin de que haya nuevas solicitudes, entendiendo que hay escasez de propiedades y hay que compartirlas también. Por lo tanto, en ese contexto, usted tiene razón al señalar que una de las prioridades justamente de las entidades es que se pueda transferir gratuitamente a fin de que puedan seguir haciendo nuevas inversiones, sin el temor de que en cualquier momento se les solicite restituir el bien con toda la inversión que se haya hecho. Ahora, yo entiendo, senador, también lo que usted plantea. Sí, y también nosotros estamos abiertos a eso. Ahora también nosotros generamos un tema que también se conversó en algún momento con el gabinete de la ministra, en el sentido de qué pasaba con las transferencias si se hacían a las entidades religiosas, qué pasaba con ese bien. Bueno, la ley 19.638 cautela respecto del tema del patrimonio de las entidades. En ningún caso podrían pasar, en caso de disolución extrema, a un personaje natural, digamos. Siempre va a quedar en una persona jurídica. Y siempre vamos a estar llanos y dispuestos, como está ocurriendo también en Puerto Montt, presidente, con otra organización, que justamente es algo parecido a lo que plantea la senadora. Estamos frente ahí con el Servio con un camino que no sé cómo lo vamos a hacer, pero la Iglesia tiene disposición. Si hay que ceder algún espacio, no hay ningún problema. O bien que el Servio plantee otra posibilidad, ¿no es cierto?, en otro lugar cercano y que pueda permitir la realización de las actividades de la entidad. Gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a enviar los oficios que ya hemos acordado acá. Le damos las gracias a don Daniel. Ojalá, ¿no es cierto?, que podamos avanzar. Aquí también es importante como criterio que se establezca en la definición de una eventual entrega de que si esa organización deja de existir, porque puede ocurrir, sea restituido al Servio respectivo. Porque es un elemento que también preocupa muchas veces a las instituciones del Estado, que
que se forme una organización. En Puerto Montt está ocurriendo una situación con bienes nacionales, el que usted me ha planteado, ¿no? ¿Ah? Sí, concepto con bienes nacionales. Sí. Si ahí ocurrió una situación, bueno, después lo podemos conversar. ¿Está hablando de un tema de un desalojo o otra situación? Es otro, ya. Ya, bueno, habiéndose cumplido entonces el objetivo de la sesión y agradeciendo a nuestro invitado, esta se da por concluida.